Muy bien, pues sean bienvenidos a esta sesión más de nuestro curso de Enoc y cuarto libro de Esdras. Vamos a entrar el día de hoy en un tema muy interesante. Vamos a empezar a leer texto del libro de Enoc con una pequeña introducción que vamos a hacer y referencias también a pasajes bíblicos que voy a hacer como una síntesis que presenté también en el curso de Génesis y Éxodo sobre el relato de los ángeles que bajan del cielo o esos hijos de Dios que se unen con mujeres. Voy a tratar también de explicarlo a partir de una investigación que recientemente un biblista mexicano, amigo mío, Jorge Vargas, que está en Jerusalén, en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Él es investigador y maestro de lenguas muertas, literalmente. Él es profesor de ugarítico y otros idiomas antiguos de estas civilizaciones o culturas que influenciaron en la formación del pensamiento judío, sobre todo la redacción de Génesis, donde sabemos que durante el exilio los autores bíblicos, sobre todo de la tradición sacerdotal, accedieron al conocimiento de literatura extranjera, literatura babilónica, mesopotámica, persa, egipcia, etcétera. De algún modo tenían bibliotecas ahí en Babilonia y que estos autores, agiógrafos de Génesis, conocieron necesariamente esa literatura porque toman prestados muchos elementos de esa literatura para escribir el Génesis utilizando, digamos, recursos literarios y breves relatos tomados de otras culturas que digamos, los reelaboran a la luz de la fe en el Dios de Israel. Y por eso, aunque hay elementos literarios o temáticos comunes, la perspectiva es diferente. Y así es como se fue formando muchas partes del texto bíblico. Vamos a entrar en tema entonces poniéndonos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Celestial, que nos regalas esta tarde, que nos convocas en torno a tu palabra, te pedimos que nos guíes, nos ilumines con la luz del Espíritu Santo para ir comprendiendo cómo estos textos, sobre todo del libro de Enoc, fueron preparando el terreno para comprender tu manifestación en el mundo, tu revelación, para ir comprendiendo también la evolución del pensamiento literario que desembocó en un pensamiento teológico donde se descubrió tu presencia que acompaña siempre a tu pueblo. Te pedimos que este espíritu también nos ayude a conocer estos textos, dimensionarlos en su justo lugar, en su propia importancia que tienen dentro de el surgimiento y evolución del pensamiento teológico bíblico, y que así también sepamos nosotros no solo distinguir estas obras, diferenciarlas de tu revelación, sino también que nos ayude a comprender la evolución de los primeros pasos de la formación de la doctrina cristiana. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, me ha escrito aquí María Jesús Jaramillo, dice que va a tomar la clase, pero probablemente se salga antes del final porque al parecer, dice, acaba de fallecer un vecino. Entonces, no sé, ya él, a ver si luego nos cuenta qué es lo que pasó. Esperamos que estén, pues, el resto de su familia bien, que no haya nada que temer, ¿verdad? Porque ya uno no sabe, sobre todo ahí en Reynosa, ¿verdad? Que está muy canija la situación. Sí, Y en la todos verdad. lados, ¿verdad? También ya ven como en Chiapas lo que está pasando ahí con más de 4,000 personas que han tenido que abandonar su hogar, sus territorios, bueno, sus terrenos, sus casas, precisamente porque hay un sentimiento de abandono en mucha gente de nuestra población. Se sienten abandonados, pues, de todo, ¿verdad?
de la protección estatal, de la protección, pues también de familiares, amigos conocidos, incluso yo creo pudiera ser que sintieran una cierta lejanía con respecto a la iglesia, o no sé qué será del párroco de Tila, Chiapas, no sé cuál sea la situación allá. Supongo que ya el obispo local, me parece que es de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que está, no sé si, no sé si corresponde a Tuxtla Gutiérrez o a otra diócesis de ahí de Chiapas, porque hay varias diócesis, que el obispo se exprese sobre lo que está pasando ahí, o la conferencia del episcopado, que también se necesita ser cercana a la iglesia, a toda esa gente en necesidad. Bien, pues voy a compartir en pantalla entonces estos elementos que vamos a ver hoy. Aquí están. Que le he titulado Temas comunes en el libro de los vigilantes y en la Biblia. Ahí ya se ve en pantalla. En este curso especial, ¿verdad? Tenemos entonces primero conexiones entre el libro de los vigilantes y textos bíblicos. Está entrando María Jesús. Vamos a darle acceso. Bien, aquí ya está entrando. María Jesús, bienvenida a la clase. ¿Qué tal? Bienvenida, María de Jesús. Esperemos que estén todos bien por allá. Y bueno, pues vamos a ir avanzando entonces de nuestros contenidos de hoy. Tenemos el libro de los vigilantes que, como decíamos, abarca los capítulos 6 a 36 del libro de Enoc. Presenta una serie de temas teológicos que tienen paralelos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De ahí su importancia, ¿verdad? De por qué estudiamos este libro. Si sabemos que el libro de los vigilantes se escribe al menos 150 años antes del surgimiento del cristianismo o del mismo nacimiento de Cristo, pues vemos que fue un libro que se fue extendiendo, divulgando por toda la región, pues literalmente generaciones y generaciones conocieron este libro. Muchos se sintieron motivados por los contenidos de este libro para alimentar una expectativa en la manifestación de Dios en la historia, que Dios interviniera en la historia y cambiara las cosas que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Algo más o menos parecido a lo que se está viviendo en muchos lugares de nuestro México hoy y que despierta siempre ese deseo de que Dios intervenga de algún modo, que transforme los corazones humanos, que transforme la sociedad. Y bueno, pues los movimientos apocalípticos, sobre todo aquellos que divulgaron el libro de Enoch, manifestaban un cierto tipo de expectativa que ya después se fue diferenciando a lo largo de las décadas, justo antes y durante el surgimiento del cristianismo, como iremos viendo. Aquí entonces se describen algunos de estos temas y las principales líneas de explicación de los teólogos judíos y cristianos sobre estas conexiones. Tenemos primero el tema de los ángeles caídos y los nefilim. El libro de los vigilantes dice que los ángeles, llamados aquí vigilantes, descienden a la tierra, toman esposas humanas y engendran una raza de gigantes llamados nefilim. Estos ángeles enseñan a los humanos artes y conocimientos prohibidos, lo que lleva a la corrupción y la violencia. Vamos a ver entonces qué dice en cambio el Génesis, tomado de Génesis 6, 1 al 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre.
Mm. Bien, en cuanto a las interpretaciones judía y cristiana, tenemos por el lado del judaísmo, dentro del ámbito del libro de Enoc, que es la obra judía que comunica por primera vez este relato, que sabemos que lo toman también de Génesis, pero surge antes del cristianismo. Algunos judíos rabinos interpretan a los hijos de Dios como los descendientes de Set en lugar de ángeles. Es una interpretación que pues se aleja mucho de la intención original del creador del relato, de esta leyenda. Vamos a ver más adelante por qué. Sin embargo, el libro de Enoc influye en la comprensión de estos, o sea, de estos hijos de Dios como ángeles caídos. Esta influencia se refleja en textos como el Targum Pseudo Jonatán, que es un Targum, es una traducción del texto bíblico hebreo al arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era el idioma que ya hablaban los judíos de Palestina o de la región de Palestina, justo unas décadas antes del nacimiento de Jesús y durante todo el siglo I, prácticamente los judíos de toda esa región de la actual Israel, Cisjordania, Gaza, toda esa gente hablaba arameo ya, sobre todo en zonas rurales, que era la mayoría, porque había muy pocas ciudades, las zonas rurales, en especial del norte, allá por Galilea. Uh-huh. Vemos entonces aquí estos puntos. Tenemos que generalmente los rabinos que están detrás de los Targum, que de estas traducciones al arameo, son rabinos de escuelas muy clásicas. Entonces podemos encontrar en los fariseos los principales representantes de las escuelas rabínicas en Israel justo antes y durante el siglo I de nuestra era cristiana. La mayoría de ellos entonces interpretan el término hijos de Dios, que aparece tanto en Génesis como en Enoc, como descendientes de Set. Uh-huh. ¿Quién era Set? Pues el tercer hijo de Adán y Eva. Tercer hijo de Adán y Eva. Uh-huh. Ajá. Entonces, fíjense, se remonta entonces a una época muy pretérita, pre o antediluviana, el origen de estos personajes. Igual en Génesis aparecen que es antes del diluvio y que de hecho es por culpa de estos hijos de Dios que se unen con mujeres que Dios determina establecer dos tipos de castigo a la humanidad. El primero, que nadie entre los humanos vivirá más de 120 años, y el segundo castigo es el diluvio, porque el diluvio comporta un borrón y cuenta nueva, dado de que, dice el texto, a Dios le pesó mucho haber creado a los hombres, y que las mujeres que se unen a estos hijos de Dios o supuestos ángeles, pues las mujeres son las culpables, pero no por el hecho de ser mujeres, sino porque todos nacemos de una mujer. Es una forma muy literaria, según los paradigmas literarios de la antigüedad, una forma de decir que toda la humanidad quedó corrompida de raíz. El hecho de que sean mujeres las que se unan a estos seres de otra especie es como si alguien en la actualidad tuviera relaciones con un animal. Diríamos, se le llama eso bestialismo, ¿no? Entonces sería La algo así, zoofilia. ajá, una zoofilia. Y aquí sería algo parecido. Entonces, tener relaciones con seres de otra especie es abominable a los ojos de Dios. Y como son mujeres, las pocas mujeres que hay en la tierra se unen, aunque no todas, porque dice que escogieron a las que más les gustaron. Eso viene considerado por Dios como algo abominable y ve necesario
erradicar la futura descendencia de estas mujeres con esos seres extraños, y de ahí que decida hacer el diluvio como borrón y cuenta nueva, y obviamente pues tiene todos los rasgos de ser un texto legendario. Bien, entonces los rabinos dijeron, no pueden ser ángeles, no pueden ser hijos de Dios, porque además ellos ya tenían claro que los ángeles de Dios no tienen cuerpo, son seres espirituales, no pueden tener relaciones con mujeres, y entonces por eso decían, tienen que ser humanos, descendientes de Set. Esa era la hipótesis que ellos manejaban. Ajá. Ahora, si uno lee el libro de Enoc, como vamos a ver ahorita los capítulos 6 y 7, y el 8 que ya comporta las consecuencias, después del 17 al 19 también, donde vienen que los castigos divinos y todo lo que viene después, vamos a ir viendo cómo efectivamente estos hijos de Dios tienen que ser ángeles. Se deduce por la lógica del texto de Enoc. La Biblia nunca aclara qué son esos hijos de Dios, entonces van a surgir escuelas de interpretaciones, no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo. Por el lado de los cristianos, los teólogos cristianos, especialmente en el período patrístico, reconocen la influencia del libro de los vigilantes en la interpretación de Génesis 6. Ven la narrativa de los ángeles caídos como una explicación del aumento del mal y la violencia antes del diluvio. Al menos si notamos algo entonces, en padres de la iglesia de la talla de Orígenes, de Tertuliano y más adelante San Agustín, ellos van a ver que los relatos tienen un cierto valor simbólico. Se preguntan, ¿qué trata de comunicar este mensaje, este texto? ¿Qué tratan de explicar? Primero, el origen de un mal que corrompe a toda la humanidad. Segundo, que ese mal suscita una violencia galopante, cada vez más extendida, que afecta a más humanos. Pues estos padres, Tertuliano y Orígenes, por ejemplo, reconocieron y aceptaron esta interpretación. ¿Ah? Bien, antes de pasar entonces aquí al juicio de los ángeles caídos, voy a hacer aquí una pausa de esta presentación para pasar a la otra presentación, que es esta perspectiva teológica, la relectura de la literatura extranjera en la leyenda de los Bene Elohim, que significa los hijos de Dios. Esta es la primera página de un largo artículo de prácticamente 50 páginas que escribió Jorge Vargas Corbacho, dominico, o sea, de la Orden de los Predicadores, OP, donde pone aquí en el resumen de su artículo el texto conocido tradicionalmente como la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, reportado en Génesis 6, 1 al 4, es enigmático e históricamente rico en dificultades e interpretaciones. El presente artículo propone una lectura de la perícopa y su mensaje con un doble énfasis. En primer lugar, un recuerdo del concepto de hijos de los dioses o de Dios, porque Elohim es un plural. Aquí habíamos dicho Beneja Elohim, que está aquí en hebreo, significa los hijos de Dios, pero también puede traducirse los hijos de los dioses, porque Elohim, la terminación im, que es esta que estoy marcando acá, es el plural masculino de la forma absoluta de Elo, de los hijos
en este caso, hijos de Dios. Los Bené, forma constructa, Ha Elohim, la forma absoluta para decir Dios o dioses en el hebreo antiguo, pero que es una palabra de origen desconocido. No sabemos ni siquiera cuál era el idioma original del nombre Elohim. Bien, continuando aquí con lo que dice el padre Corbacho. En primer lugar, el recuento del concepto de hijos de Dios o de los dioses en las 4 interpretaciones más importantes que tradicionalmente ha recibido, mostrado cómo tales interpretaciones históricas han estado ligadas a cuestiones textuales, es decir, a partir de lo que encuentran en el texto y su traducción. Y en segundo lugar, la segunda parte del artículo, el padre llega a confirmar la importancia de las versiones antiguas al aplicarlas a los versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué interpretaciones son? Que los hijos de Dios, primero, pueden ser ángeles. Segundo, pueden ser hombres poderosos, ya sea jueces o gobernantes. También podrían ser que estos poderosos son guerreros, ¿verdad? Combatientes poderosos de la antigüedad. La tercera opción, que sean descendientes de Set, que son justos y santos. Y la cuarta opción, que son dioses o seres divinos, como una especie de resabio del politeísmo pues podría ser origen extranjero, ya sea mesopotámico, ugarítico, persa, etcétera. El punto de partida, pues tenemos el texto del Génesis. Esta es la traducción que propone el mismo padre Vargas. Y sucedió que cuando la humanidad había comenzado a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les habían nacido hijas, vieron los hijos de Dios, los Beneja Elohim, vieron a las hijas del hombre, en singular, a las hijas del hombre, que eran hermosas, y tomaron para ellos mujeres de entre todas las que habían elegido, como que eligieron un grupo y luego de ese grupo escogieron las que más les gustaban. Y dijo Dios, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, por su descuido él es carne, y serán sus días 120 años. Ahí está lo primero que piensa Dios, limitar la edad de los humanos. Continúa el versículo 4, los gigantes estaban en la tierra por esos días y aún después, lo que da a entender que los primeros gigantes fueron los hijos de Dios, los Bené Ha Elohim, y después les nacieron los hijos que tuvieron con las hijas del hombre y engendraron para ellos. Sí, aquí como que se ilustra como una existencia previa, ¿no? O sea, había Ya estaba. gigantes y después también. Y ahí es cuando se hace alusión a los hijos que tuvieron. Y eso da a Sí. entender que los primeros gigantes fueron los Beneja Elohim, los hijos de Dios. Ahora dice, ellos eran los héroes que desde antiguo eran hombres de renombre. Ahí viene otra complicación, porque dices, bueno, ¿eran ángeles o eran héroes humanos? Porque dice hombres de renombre. Entonces, al menos los hijos que tuvieron con las mujeres llegaron a ser héroes, es decir, hombres de renombre, pero eran gigantes. ¿Gigantes en cuanto a qué? ¿En cuanto al renombre o gigantes físicamente? El texto nunca lo aclara, pero vuela la imaginación de los intérpretes, ¿no? De todo tipo. Y por eso ha habido quienes, si ustedes entran, por ejemplo, dejen hacer aquí pequeña la imagen para, si nos vamos acá, entonces podemos poner aquí osamentas de gigantes. Aquí lo googleamos y fíjense, aparecen así fotografías. Vean nada más esta imagen de acá. Hay unos supuestos arqueólogos que están limpiando un cráneo gigante y alguien dirá, híjole, entonces sí existieron los gigantes, ¿no?
Ahí está, miren otro. Aquí está un hombre visto desde arriba. Hay una osamenta enorme. Y así hay muchas imágenes por el estilo. Aquí, por ejemplo, esta pues nos pone ahí los distintos tamaños. Aquí aparecen otros. Y uno se queda pensando, ¿será o no será? ¿Verdad? Aquí vemos la medida en la altura en pies. Un hombre alto en la actualidad mide más o menos 6 pies. Alguien prácticamente de 1,90. Son 6 pies. Había hombres de 15 pies, de 8,5, 9, 13, 19,5, 23, 25,5 y 36 pies. ¿A qué corresponden 36 pies? Un poco más de 10 metros. Pues imagínense. Entonces, vamos a poner aquí 36 pies. Entre 3,28. 33, 28. Ajá, Imagínense, enorme, ¿no? sí. Ahora bien, pues mucha gente ha dicho, pues ahí están las fotos, lo más probable es que es verdad, pero luego analistas así muy versados en fotografía dicen, pues, ¿qué crees que son, Montajes. son montajes hechos en Photoshop o algunas de esos programas de computación y pues nada más los hicieron para burlarse de la gente que tiene esas ideas, ¿no? Y por tanto, bueno, los gigantes físicamente no existieron. Ajá, no existieron. Alguien dirá, oiga, pero es que ahí cuando llegaron a Jericó también vieron que eran muy grandes los habitantes de Canaán y que eran filisteos, ¿no? Algo así. Ya ven que incluso Goliat, ¿no? Que era filisteo, era muy Sí, grande, eran muy altos. lo Sí, representan como un gigante y dice, parecemos chapulines al lado de ellos, decían los espías de Josué. sí. Ajá. Y bueno, entonces, esas son expresiones que en literatura se les llaman hipérboles, es decir, exageración de una nota, un detalle del texto que tiene pues la función de hacer más grande el drama que se está contando. Ujú. No significa que literalmente medían 3, 4 metros de estatura. Entonces, aquí el padre Vargas, que funge como profesor de lenguas antiguas en la Escuela Bíblica de Jerusalén, propone entonces su traducción. Ya hicimos ahí algunos detalles. Puede ser que los primeros gigantes eran los hijos de Dios. Después los otros gigantes eran ya hombres de renombre, quizá eran gigantes en cuanto a su nombre, una especie de Aquiles, una especie de Odiseo, de esos personajes que quedaron y fueron inmortalizados por la literatura. Conclusiones. Después de prácticamente 46, 47 páginas de investigación, aquí sintetizo las conclusiones a las que llega el padre Vargas. Él considera que no hay suficiente información en el texto mismo sobre los hijos de Dios, los Beneja Elohim, ¿qué eran exactamente? No lo dice el texto bíblico. En su artículo propone 4 interpretaciones, 2 en donde estos hijos de Dios son humanos y otras 2 interpretaciones que los ven como seres sobrehumanos. Estas últimas interpretaciones son las más probables en 2 momentos sucesivos, al menos son las más probables en cuanto a la intención original del que creó la leyenda, no que sea más probables a nivel de historia de la humanidad, sino que son más probables de expresar la intención del autor, que es una intención legendaria. En un primer momento, en el contexto de los mitos ugaríticos, los hijos de Dios serían seres divinos,
que pertenecían al mundo conceptual de los lectores implícitos, aquellos en los que pensó el autor original y el autor que está plasmando, se está expresando en la redacción del texto. Más tarde, estos seres divinos fueron reinterpretados por los hebreos como ángeles. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, ya una vez que se ha desarrollado el judaísmo en la época del exilio en Babilonia, ya no hablaríamos de un yavismo, de un eloísmo o de una tradición deuteronómica, sino ya de un judaísmo ya prácticamente formal. Se cree que solo Yahvé es Dios y todos los demás considerados semidioses o dioses extranjeros, pues si acaso eran servidores de Dios, son ángeles y no dioses como los interpretaban las culturas diferentes a la de Israel. Pero en cambio, cuando vemos textos hebreos que están en la Biblia también, pero que son más antiguos, se piensa que hay varios dioses, pero Yahvé es el más grande, es el principal. Ajá. Y de ahí que vengan algunos textos que digan, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? O que digan, nuestro Dios es poderoso y es cabeza de todos los dioses o Señor de todos los señores. ¿Por qué vienen esas expresiones? Porque en los primeros estadios de la fe de Israel se reconocía que cada cultura tenía un Dios, pero el Dios de ellos era el más poderoso, era el mejor, era Yahvé. Pero ya en la época del exilio en Babilonia, van evolucionando en su pensamiento y consideran que ya los dioses extranjeros no son nada, o vendrían siendo si acaso servidores de Yahvé, pero no dioses. ¿Ah? Bien, esto no significa entonces que el Antiguo Testamento acredite el politeísmo, sobre todo ya en su época tardía, no se puede esperar eso, aunque sí se reconoce en este estadio de desarrollo teológico hebreo que hay otros dioses, pero los ven incompetentes ante Yahvé y sobre todo indignos de ser llamados dioses. ¿Por qué? Porque no eran más que representaciones de fuerza de la naturaleza o representaciones de ciclos de la vida de las personas y de seres de la naturaleza, etcétera. El Antiguo Testamento subraya la supremacía de Dios ante otros dioses, pero más adelante, como les decía, el pensamiento monoteísta refutará la mera existencia de otros dioses. Va a decir, solo Yahvé es el único Dios. El motivo mitológico del acto sexual de seres divinos como colectivo es más común de la mitología griega, diríamos incluso que la ugarítica. Propiamente no aparece una referencia de este tipo en las mitologías mesopotámicas ni ugaríticas, o sea que había hijos de Dios, sí, pero que esos hijos de Dios se metieran con mujeres, eso no lo encontramos en otros textos de literatura mesopotámica o ugarítica. En cambio, sí los encontramos en la literatura de Grecia, Claro, donde Zeus se metía con varias mujeres y sí. las embarazaba y nacían los llamados titanes. Hay que Los ver después semidioses también, ¿verdad? esos semidioses. Habría que ver la película esa de Furia de Titanes Claro. para ver pues, que precisamente ahí se plasma esas creencias que tenían los griegos. Ujú. Oh, y además Zeus era muy coscolino, Sí, sí, sí. A lo mejor lo veía muy guapo en las mujeres. no porque hasta se disfrazaba, es que se disfrazaba. Se transformaba, ¿no? También en Ujú. cine y no sé qué otra cosa se transformaba para meterse en las Engañar a casas, las mujeres. para engañar a las mujeres. Sí. Astuto el canijo. Bien, la identidad de las hijas de los hombres en nuestro pasaje de Génesis se interpreta en función de cómo se entienden a los hijos de Dios. Ellas son mujeres humanas sin más. ¿Ah?
Y es necesario de que sean humanas netamente porque precisamente por el pecado de ellas, Dios considerará que toda la humanidad está literalmente infectada de raíz y hace necesario el diluvio, donde se salva solo la familia de Noé. En cuanto a los nefilim, que son los hijos nacidos de esta unión entre hijos de Dios y mujeres, los llamados gigantes, la etimología de la palabra como los que caen, del verbo nafal, nafal en hebreo significa caerse, nefilim significa los caídos o los que caen. Esta forma de entender el término pudo influir en la angelología apocalíptica judía, es decir, en la forma en que se habla de ángeles dentro de estos movimientos apocalípticos judíos. Y al mismo tiempo no puede prescindirse de la traducción gigantes. Entonces alguien dirá, o son caídos o son gigantes. Se puede entender de ambos modos, incluso sin contradicción. En Génesis 6, ellos son la progenie de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Se caracterizan más como nefilim y humanos admirables que como seres divinos. Pudiera ser ahí entonces que esta explicación sea más bien tardía y que la idea original era que los hijos de Dios tuvieron como hijos a estos nefilim, a estos caídos. Pero después, en el versículo final, cuando se dice, aquí está, el versículo 4, que estaban en la tierra en esos días y después, cuando se llegaron a las hijas del hombre y engendraron para ellos, y ellos eran los héroes que desde antiguo eran hombres de renombre. Entonces, este comentario final parece ser a todas luces una adición tardía, proveniente de alguien que ya está convencido del monoteísmo judío, que no puede haber más dioses que Yahvé, y por eso reduce a los nefilim a ser simples hombres de renombre. Ajá. Conclusiones también. La reacción de Yahvé, que interviene por primera vez en el versículo 3, tomando la palabra, declara que los mortales se han extraviado, por lo que no dispondrán siempre del Espíritu Divino, es decir, el Espíritu de la vida. Por tanto, define el rango de longevidad humana en 120 años como tope. En síntesis, en su origen, Génesis 6, 1 al 4 es un texto mítico, pues busca clarificar cuestiones sobre el origen del mundo en forma narrativa, donde hay divinidades que actúan, fundamentan y garantizan la realidad. Vamos a incluso a poner aquí algunas correcciones o algunas añadiduras. Además de que garantizan, podríamos poner y condicionan. Condicionan la realidad. Por acá también este texto mítico, vamos a poner de carácter etiológico. ¿Qué significa eso? Que da razón del origen de algo, de una condición de la humanidad que no podrá vivir más de 120 años. Se requiere que ese castigo sea proporcional al tipo de pecado que se viene cometiendo. Y por eso, la causa de ese castigo tiene que ser algo considerado gravísimo por parte de Dios. Si antes los humanos vivían siglos, el por qué ahora Dios les corta el límite de edad porque pecaron gravemente. ¿Pecaron todos los humanos? No, pecaron las madres de todos ellos. Estas mujeres, que sin decir que eran todas, porque el texto aclara que solo unas cuantas fueron escogidas por los hijos de Dios, pero cuando uno se extiende en el tiempo, uno dice, pues es que de todos modos, si los hijos de estas mujeres
que se unieron a los ángeles o a los dioses, a los hijos de los dioses, si sus hijos se van a seguir extendiendo por vía de reproducción en el mundo, necesariamente va a llegar un momento en que haya una mezcla de hijos de estos Beneja Elohim con los hijos de los humanos que nunca se cruzaron, ¿verdad? Y entonces más vale hacer borrón y cuenta nueva, y de ahí el diluvio. No solamente un límite de edad, sino también el diluvio para que sea borrón y cuenta nueva. El editor de Génesis 6, o lo que vendría siendo el redactor final, tiene interés por el pasado, pero no al modo de un historiador, sino como alguien que busca explicar por qué la humanidad tiende al pecado, el por qué se envejece en pocas décadas y se muere aún siendo alguien buena persona. Alguien dirá, ¿cómo si fulano nunca le hizo nada, ningún mal a nadie? ¿Por qué se murió? Ajá. Asimismo, entonces se pretende explicar el origen de hombres poderosos llamados misteriosamente Nefilim. Teológicamente, este último redactor de la pericopa, o sea, de este pasaje bíblico, trascendió lo mitológico, poniéndolo en contexto para mostrar cómo la humanidad pretende rebasar sus límites. Se trata de la depravación de la humanidad que en la prehistoria bíblica privó a los hombres del paraíso y fue causa del diluvio. Esta depravación llegó hasta Babel. En el capítulo 11 se cuenta pues la historia de Babel. En Génesis 6, 1 al 4, la humanidad y algunos seres de la esfera divina intentaron rebasar los límites, tal vez en un sentido eugenésico, es decir, para mejorar la raza, o subir artificiosamente de condición, como lo había querido hacer en el paraíso, en Génesis 3, donde Adán y Eva comen del árbol del conocimiento porque quieren prácticamente independizarse de Dios, quieren subir de categoría y ser como Dios, tal como les dijo la serpiente. Bien, aquí algo se logró para mejorar la especie, pues nacieron los poderosos Nefilim, pero Dios intervino y la esperanza de vida de la humanidad se redujo aún más en la perspectiva de las edades bíblicas. Estos intentos del hombre están siempre destinados al fracaso. Habrá que esperar hasta Génesis 12, versículos 2 y 3, donde Dios hará grande el hombre de Abraham, por gracia, y bendecirá por él a todas las familias de la tierra. Eso sí que elevará la condición de la humanidad ante Dios. Y ahora pongo aquí algunas anotaciones sobre literatura de Oriente Medio acerca de estos seres semidivinos. En textos mesopotámicos tenemos estas dos obras, Atrahasis y Enuma Elish. Atrahasis, tenemos su descripción, es un poema babilónico que describe la creación de la humanidad y los esfuerzos de los dioses para controlar la población humana. En la versión del mito, los dioses Anunnaki crean a la humanidad a partir de la mezcla de arcilla y la sangre de un dios sacrificado llamado Ve-Ilia, Ila o Auilu. La relación con el mito de los hijos de los dioses, en este texto no se menciona directamente a los hijos de dioses uniéndose con mujeres humanas, pero sí se establece la interacción y creación de humanos por parte de los dioses. Bien, esta obra de Atrahasis se remonta prácticamente a los sumerios. Hay un libro que tengo por ahí en PDF que luego se los voy a compartir con mucho gusto. No sé si Rosa María lo tenga, se llama Mitos Sumerios y Acádicos, No, ¿no? no, nada más tengo mi Enuma Elish y el otro, el libro Gilgamesh, de Gilgamesh, sí. Gilgamesh, ajá. Bien,
Entonces, en mitos sumerios y acádicos que preparó, se apellida Lara Pintado, no recuerdo si es Rodolfo, Leopoldo, por ahí, se apellida, sus apellidos son Lara Pintado, bueno, eso fue, no sé si todavía viva, un especialista español en sumerio y acádico. Como decimos, una eminencia, un erudito en esa literatura, conocedor de los idiomas de sumerio y acádico. Él tradujo esas obras al español, las publicó en un libro que por ahí recuerdo que descargué en PDF, después los imprimí y ahí los tengo en mi casa. Muy interesantes esas historias de los Anunnakis, porque son lo que está de moda ahorita. Si ustedes entran y escriben esta palabra Anunnaki en YouTube, les van a aparecer literalmente miles y miles de videos sobre los Anunnakis. Gente que literalmente está más loca que Maussan, se la pasa diciendo que los Anunnakis son extraterrestres que vinieron a la Tierra e hicieron esa unión de ADN humano con ADN de Anunnaki para generar a la humanidad. Fíjense lo que dice el mito. ¿Qué hicieron los Anunnakis? Crean a la humanidad a partir de la mezcla de arcilla y la sangre de un dios sacrificado. Si dice Génesis que el hombre está hecho de lodo o arcilla, se utilizaría prácticamente la misma palabra. Esta arcilla viene a representar, según ellos, el ADN de la humanidad, un ADN humano. Y la sangre de un dios sacrificado, Ila o Auilu, no recuerdo exactamente si es literalmente un Anunnaki, es decir, un siervo de Anu. Anu era el dios principal de la cultura sumeria, el padre de los dioses, la especie de Zeus, pero para los sumerios era Anu, el dios del cielo. Y Naki significa siervos de o siervo de. Ajá. Bien, entonces, pues eso es fantasía, ¿verdad? Eso es una interpretación fantástica de un libro que de hecho es mitológico, nos presenta una teogonía fantasiosa. El libro de de Atrahasis, creo que sí llega a decir que estos Anunnakis llegan en especies de naves, utilizando el término de barcos, que llegaron del cielo y que bajaron e hicieron esta unión de arcilla con sangre de un dios sacrificado para hacer a los humanos. Y eso los amantes de extraterrestres dicen, pues es la descripción de la llegada de ovnis de otro planeta, donde bajaron extraterrestres y pues mezclando ADN de los primates que había, de los homínidos que había en ese tiempo, y con el ADN de ellos salió la especie inteligente Homo sapiens. Ajá. Ah, es Federico, exactamente. Federico Lara Peinado. Sí, tiene varios libros, aparte de la civilización sumeria. Este libro de mitos sumerios y acádicos, ese yo lo tengo, ese yo les digo, se los puedo enviar. Viene ahí nada más para que uno lo tenga como un libro de referencia. No lo vamos a estudiar en este curso. Ya si alguien se interesa en los Anunnakis, pues ya podemos dedicar otro curso a la literatura sumeria. Que de hecho, por ejemplo, una de las alumnas de otro de los cursos, está María Luisa Sotelo, creo que Rosa María la conoce. María Luisa Sí. Sotelo es apasionada de la literatura sumeria y bueno, pues yo también me he metido ahí mucho tiempo a leer algo de los sumerios. Es muy interesante, prácticamente son las primeras grandes obras de literatura de la humanidad, mucho anteriores incluso a los relatos de la India. También en Egipto, vean, Egipto no se queda atrás. Luego el Enuma Elish,
mito babilónico de la creación del mundo y ascenso del dios Marduk a la supremacía entre los dioses. Nuevamente aquí, un dios principal. ¿Qué relación tiene con nuestro relato? Bueno, aunque Enuma Elish no menciona específicamente la unión de dioses con mujeres humanas, el concepto de seres semidivinos o híbridos es parte de la cosmología mesopotámica, con la existencia de criaturas como los Akpalu, que son sabios semidivinos. Luego tenemos literatura ugarítica, el ciclo de Baal. Su descripción, estos textos provienen de la ciudad-estado de Ugarit, actual Ras Shamra en Siria, y describen los mitos alrededor del dios Baal y sus interacciones con otros dioses y humanos. ¿Qué relación tiene con nuestro relato de los hijos de los dioses? Los textos ugaríticos mencionan a los Refaim o Rafaim, no Nefilim. Pero estos Refaim o Rafaim son espíritus de muertos deificados, reconocidos o exaltados como dioses por la gente y a veces descritos como antiguos guerreros y reyes que pueden haber sido considerados como gigantes. Hay cierta conexión, al menos en cuanto a la idea de los Refaim con los Nefilim de la Biblia. También en la mitología ugarítica hay referencias a seres semidivinos o hijos de dioses, aunque no siempre directamente involucrados con mujeres humanas. Finalmente, en cuanto a la influencia en la Biblia hebrea, conexiones y orígenes, concepto de seres híbridos. Tanto en las mitologías mesopotámicas como ugaríticas existe el concepto de seres híbridos y semidivinos. Los Akpalu en Mesopotamia, por ejemplo, eran sabios semidivinos que, según algunos textos, también interactuaron con humanos. Los Nefilim y Refaim, la Biblia hebrea parece haber sido influenciada por estas mitologías antiguas. Los Nefilim de Génesis 6 tienen un paralelo con los Refaim ugaríticos, aunque los detalles específicos y las narrativas varían. En resumen, aunque no hay un único texto mesopotámico o ugarítico que describa exactamente la unión de hijos de dioses con mujeres humanas para engendrar gigantes, los conceptos y elementos de seres semidivinos y gigantes existen en ambas culturas y pueden haber influido en la tradición bíblica hebrea que describe a los Nefilim. Bien, entonces hasta ahí esta explicación sobre ese pasaje que vamos a ver en Enoc. Abarca los capítulos 6 y 7, que son capítulos muy cortos. Afortunadamente no son tan largos como los capítulos de la Biblia. Y bueno, pues eso lo vamos a ver después de nuestro descanso, porque ya son prácticamente las 8. No sé si haya hasta ahora alguna duda, algún comentario sobre estos textos. Bueno, yo les quiero compartir que compré en la librería de Verbo Divino mi libro de Enoch Ah, qué bien. y les voy a compartir una foto. Hay uno muy completo que trae varias versiones, etcétera, pero este es uno muy sencillo que nada más trae el primer libro Ajá. y se ve que, bueno, la edición está muy bonita con letra muy grandecita y negrita, se puede leer muy bien. Si se interesa, pues aquí les mando la foto, porque sí está bonito. Si posteriormente quieren comprar su libro, adelante. ¿En Yo qué se los librería lo envío. compró? ¿En Verbo? En Verbo Divino, sí, Ah, ok. en Verbo, claro, Bien. ahí en la librería Verbo. Bueno, ahí les Perfecto. mando la foto al chat. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a Gracias. tomarnos el descanso y nos vemos en 10 minutos, ¿sale? Gracias. Muy bien, retomando entonces, vamos a poner aquí el texto donde nos habíamos quedado sobre esto de la caída de los ángeles o de los hijos de Dios, ¿no? Bien, retomamos aquí el punto. Los hijos de los ángeles
caídos. En el libro de los vigilantes, Dios condena a los ángeles caídos por sus transgresiones. Los encadena y los arroja al abismo, donde esperarán el juicio final. Enoc intercede en nombre de los ángeles caídos, pero sin éxito. ¿Qué pasa cuando leemos la Biblia? En la Biblia tenemos este pasaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y bueno, pues ahí continúa la explicación del autor. Y en la carta de Judas, en el versículo 6, porque es solo un capítulo, aunque aparece 1:6, pues bueno, ese es el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, fíjense, hay castigo divino, que estarán en oscuridad, en el tártaro, ese lugar de prisión oscura, hasta el día del juicio. Se habla entonces de que estarán ahí hasta un día del juicio. Aquí también en el libro de Enoc, Dios los encadena y los arroja al abismo donde esperarán el juicio final. Los especialistas siempre han considerado que el autor de Segunda de Pedro, el autor de la Carta de Judas y sus respectivas comunidades lectoras, obviamente tenían en gran estima el libro de Enoc o probablemente lo consideraban un libro inspirado por Dios. No lo sabemos. Es más probable la primera teoría, puede ser que sí, porque en las tradiciones de esas comunidades no hay otra referencia explícita a un contenido del libro de Enoc. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento no se dice nada de que Dios haya arrojado a ciertos ángeles al abismo donde esperarán hasta el día del juicio o hasta el día final. Eso no viene en ningún texto bíblico del Antiguo Testamento. Ahora, en los contextos del discurso del autor de Segunda de Pedro y del autor de la Carta de Judas, dan a entender ambos autores que están utilizando este pasaje referente al libro de Enoc como un argumento escriturístico, es decir, como un argumento bíblico de una enseñanza moral que ellos están dando a sus respectivos lectores. Es la impresión que da. En ningún momento refieren al libro como el libro de los vigilantes o el libro de Enoc. Tampoco dicen que se estén basando en una obra inspirada por Dios, pero sí llegan a decir explícitamente su contenido. Este contenido curioso, a ver, déjenme ver dónde dejé mi texto bíblico. Ese texto curioso que lo refieren como si fuera un texto de autoridad, ¿se fijan? Vámonos precisamente a la segunda de Pedro. O bien, la carta de Judas se escribió antes, de hecho. La carta de Judas, versículo 6, un poco antes, leemos en el versículo 5. Aunque ustedes ya aprendieron, bueno, no es que aquí se me está atorando, bien. Aunque ustedes ya aprendieron de una vez para siempre todo lo que les voy a decir, quiero recordarles que el Señor, después de librar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, aniquiló a los que no creyeron, y también que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas sirven también de ejemplo, pues fornicaron como ellos y se fueron tras una carne diferente, padeciendo así la pena de un fuego eterno.
Fíjense cómo aquí el versículo 7 viene a reforzar la idea de que estos ángeles fueron enviados al abismo porque fornicaron. Fíjense, después de hablar de los ángeles caídos, dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas sirven también de ejemplo, pues fornicaron como ellos. ¿Como Ujú, quiénes? Como estos como ángeles. los ángeles. Ajá. Bien, entonces tenemos, a ver qué dice aquí la nota del versículo 6, que bueno, explica, dejándose ellos seducir por las hijas de los hombres, según Génesis 6, 1 al 2, tema desarrollado por el libro de Enoc, que viene en Enoc, capítulo 12, versículo 4 y capítulo 10, versículo 6. Ujú. Pero fíjense, vean cómo si tenemos el texto de la carta de Judas, déjame ver si tengo por aquí a la mano el texto. De aquí tengo el libro de Enoch, pero quiero ver si está, aquí está Biblia de Jerusalén, la segunda de Pedro, y luego ya viene, estas son las de San Juan. Se me hace que la carta de Judas en esta edición la pusieron después de las cartas de Juan. Introducción al Apocalipsis. Sí, aquí está. Bien, está entrando otra vez María Jesús Jaramillo. Les voy a poner en pantalla, fíjense, el texto que estoy leyendo. Aquí está, fíjense. Carta de Judas. Ajá. A partir del versículo 5. Esta es la edición latinoamericana. Quiero recordarles a ustedes que ya han aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Esto está en Génesis, ¿verdad? Está perdón, en Génesis, no, en Números 14, 26 al 35, referido también en 1 Corintios 10, 5. Luego aquí habla de los ángeles, que es Génesis 6. Dice, abandonaron su propia morada. Uno dirá, ¿y cómo abandonaron su propia morada? Pues uniéndose a las mujeres. Ujú, Ahí la morada de los ángeles sería entonces su propia dignidad y naturaleza, ujú, no tanto un lugar, sino la morada vendría siendo la metáfora que refiere a la dignidad propia de los ángeles. Ahora entonces Dios los tiene con ataduras eternas bajo tinieblas para el día para el juicio del gran día. Esto no está en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Génesis nunca dice qué hizo Dios con ellos. Viene el castigo a la humanidad, pero no se menciona el castigo a los ángeles que se unieron con mujeres. Uh-huh. Y luego dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos, o sea, como los ángeles fornicaron y se fueron tras una carne diferente, porque Sodoma y Gomorra eran pues homosexuales, ¿no? ujú. Homosexuales y lesbianas, es lo que da a entender el texto, padeciendo la pena de un fuego eterno sirven de ejemplo. Entonces, fíjense, lo que hay antes y lo que hay después, lo que hay antes de nuestro texto y lo que hay después son referencias bíblicas al libro de Números y al libro de Génesis. Y entonces lo que está al centro viene que primero los ángeles abandonan su propia morada, dice, no tuvieron su dignidad, no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su condición para unirse con mujeres. Entonces, eso sí está en Génesis. Pero esto que viene de aquí hasta acá
los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día, no está en Génesis. Todo lo demás sí lo encontramos en la Biblia, desde el versículo 5 hasta el versículo 7 en su parte final. Entonces, fíjense, dentro de la lógica de discurso, uno dice, al parecer, este autor considera el libro de Enoc un libro inspirado por Dios, porque si no, esta parte final del versículo 6 no tiene caso que esté ahí. Ajá. No puede estar mezclando una obra más o menos importante para la vida espiritual con textos que son inspirados por Dios. Entonces sí lo hace, y si lo hace es porque cree que esto que está subrayado en azul también es palabra de Dios. Recordemos que en la época en que se redacta el texto de Judas, la carta de Judas, los judíos no han cerrado el canon. Esta carta es anterior al 135, porque en el 135 que Adriano expulsa a los judíos de Jerusalén es cuando se toma la decisión de cerrar el canon, no antes. Por tanto, muchos judíos y como se ve muchos cristianos creen que el texto de Enoc puede ser inspirado por Dios. Ajá. Bien, entonces hasta aquí este pasaje. Volvemos entonces ahora a nuestro texto de sobre Enoc. Uh-huh. Voy a poner aquí nuevamente en pantalla. Tenemos la otra carta, la segunda de Pedro. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o tártaro, traducen algunas versiones, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es la misma idea. Y entonces se nota que el autor de la segunda de Pedro también, junto con su comunidad, creen que es al menos altamente importante este pasaje. Ahora, entonces, pues nos vamos a trasladar a la segunda de Pedro, nuestro texto de la Biblia, que aquí en esta edición está segunda de Pedro 2:4. Dejo de compartir y lo paso acá a la Biblia. Ahí está. Fíjense, habla de los falsos doctores. Vemos la primera parte del capítulo 2 para entender la lógica de discurso. Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió atraerá sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con ustedes por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Es una advertencia, ¿verdad? Después vienen lecciones del pasado. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, esa es clara referencia a Génesis y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirán impíamente, cosa que también está en Génesis. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía, cosa que también está la referencia en Génesis. Es porque el Señor sabe librar de la muerte a los piadosos y guardar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. La relación de que los no piadosos, los impíos, serán entonces juzgados en el día final, eso también está en los evangelios.
sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al señorío. Eso está en las cartas de Pablo. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué este versículo 4 deberíamos considerarlo no bíblico para los lectores de Segunda de Pedro y para el autor de Segunda de Pedro, si el resto de la sección, desde el versículo 5 hasta el 10, todos son referencias a la Biblia? Lo más probable entonces es que el libro de Enoc es considerado para el autor de la carta y para sus lectores originales un libro inspirado por Dios, no solamente un libro de devoción o un libro para crecer en espiritualidad. Para empezar, el término espiritualidad no existía en aquel tiempo. No había un concepto de espiritualidad como ahora sí lo tenemos muy claro. Lo que tenemos tampoco se puede reducir a una evolución de ideas literarias. No, estamos aquí ante un conjunto de enseñanzas que el autor considera bíblicas. Considera estas enseñanzas fundamentales para la fe de los lectores de Pedro o de este autor de Segunda de Pedro, y por eso saca a colación un contenido que está en el libro de Enoc, en el libro de los vigilantes. Pues ahí está, esa es una hipótesis. Tenemos que, al menos por el orden del discurso y su lógica, las referencias bíblicas que va mostrando cada uno de estos dos autores de la carta de Judas y de Segunda de Pedro, la conclusión más obvia es que considera el libro de los vigilantes como un libro inspirado por Dios. Ajá. Un libro que en aquella época estaba muy divulgado, pero probablemente, muy probablemente, no todas las comunidades cristianas leían. De ahí entonces que se fue debilitando ese convencimiento de que el libro fuese inspirado por Dios y canónico, es decir, normativo para las comunidades cristianas, hasta que prácticamente en el siglo IV no aparece ya leído en ninguna comunidad. Les decía, yo estaba viendo por ahí un video de un muchacho que tiene un canal de YouTube muy reconocido, al menos, bueno, es muy seguido más bien. Es muy seguido por mucha gente, eh, por los temas que luego aborda. Voy a mostrarles aquí entonces, a ver si aparece por acá. Aquí está. Está dividido así. Bien. Está dividido. Bien, voy a poner así en pantalla solamente una breve imagen de este muchacho. Aquí está. Fíjense cómo le llamó a su video. Lo que descubrieron en el libro de Enoch hace temblar a la iglesia. Quieren prohibirlo, ¿verdad? Entonces, este chavo de este canal BM Gran Misterio, pues es como Maussan, hagan de cuenta, así como que Sí. alguien que cree que está descubriendo el hilo negro y encima de todo acusa a la Iglesia Católica de haber escondido el libro de Enoch, cuando es la Iglesia Católica la que más lo ha estudiado. Sí. Ajá. Y entonces, pues eso es lo que hay que tener presente al momento de que uno se pone a analizar precisamente estos libros, ver cómo aquí en la colección de apócrifos del Antiguo Testamento, tomo 4, Díez Macho y Antonio Piñero, que Antonio Piñero ni siquiera es creyente, pero bueno, colabora en el conocimiento y comentario de estas obras de Enoch, publicado por una editorial católica, Editorial Cristiandad, en 1984, desde ese año este libro. Qué padre. Yo estaba viendo que lo tienen bien cuidado, porque sí, fíjense, la publicación original es del 82 y esta es la segunda
reimpresión, me parece, sí, no es edición, sino reimpresión de 1984 y lo encontré en una librería, creo que lo vendían ahí en la Pontificia de México, de esos libros que nunca se mueven de la librería. Y dije, échelo para acá, yo sí lo quiero, porque sí Está nuevecito. está prácticamente nuevo, sí. Bien, y entonces, bueno, ahí vemos, historia de las ideas, no, es más bien una teología de fondo, muestra ideas, creencias de grupos de cristianos, no aparece esta referencia en todos los libros del Nuevo Testamento, pero sí llama la atención que Judas y Segunda de Pedro, fíjense, Judas es de más o menos de los años 80 de la era cristiana. La Segunda de Pedro, hoy sabemos que se redacta entre el 130 y 150 de nuestra era cristiana. Obviamente no lo escribió Pedro porque Pedro muere en el 64. Este autor se presenta como Pedro, pero da elementos muy, muy interesantes. La Segunda de Pedro, a pesar de que sea tan tardía, da elementos muy interesantes sobre el cristianismo primitivo. Aquí, por un lado, nos muestra cómo entre el 130 y 150, al menos su comunidad y él como autor, consideran el libro de los vigilantes muy probablemente como un libro inspirado por Dios por el hecho de que colocan su contenido dentro de argumentos bíblicos. Y por otro lado también es interesante porque viene una referencia a la transfiguración de Jesús con detalles que no aparecen en los evangelios y que da la impresión de ser la referencia a una tradición más antigua que la que encontramos en los evangelios sobre la transfiguración de Cristo. Ahí mismo en Segunda de Pedro, y uno se queda pensando, ah, caray, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Muy probablemente el autor de la Segunda de Pedro utiliza una tradición oral que de algún modo él retoma y la presenta diciendo, nosotros estábamos en el Monte Santo cuando pasó esto. Pero la descripción de la transfiguración del Señor es tan escueta, tan corta, que se parece, si acaso, en un 40% a los relatos de los evangelios. Y en el análisis literario se suele decir que la versión más escueta, más corta, puede tener los elementos más arcaicos de una tradición, o sea, los más antiguos. Y si analizando los relatos de la transfiguración en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que cada uno va metiendo lenguaje teológico propio al momento de relatar la transfiguración, prácticamente nos quedamos con la tradición básica que se retoma en Segunda de Pedro. Es decir, parece que el relato de Segunda de Pedro, a pesar de que se escribe ya en el siglo II, retoma una tradición más antigua que lo que escribieron los evangelistas. Ajá. Eso es lo valioso que encontramos ahí. En cuanto a historia de la interpretación de este pasaje de que Dios encadenó a los hijos de Dios, tenemos lectura judía, la idea del juicio de los ángeles caídos no es prominente en el Tanaj, o sea, en la Biblia hebrea, que sí le llaman los judíos a lo que es para nosotros Antiguo Testamento, pero aparece en textos apócrifos y pseudoepigráficos como el libro de Enoc y Jubileos. Los rabinos han debatido sobre la interpretación de estos ángeles y su destino. Recordemos que los judíos rabinos que se juntan después del 135 para cerrar el canon bíblico no aceptaron el libro de Enoc, contrario a lo que dice el muchacho que les mostré ahorita, que la Iglesia Católica y dice, el Vaticano prohibió desde los primeros siglos este libro. No, pues el Vaticano ni existía. O sea, así de perdido anda este chavo, pero mucha gente le cree abiertamente, le cree ciegamente, siendo que no tiene conocimientos de historia, mucho menos de historia de la literatura. Por otro lado,
La interpretación cristiana. Los textos del Nuevo Testamento que hemos leído reflejan la influencia del libro de los vigilantes. Los teólogos cristianos utilizan estas referencias para explicar la caída de Satanás y los demonios. La imagen de ángeles encadenados esperando juicio se convierte en un tema central en la demonología cristiana. ¿Se acuerdan que incluso en Apocalipsis, hacia el final del libro, se dice que Dios, por medio de Miguel, encadena a Satanás, ¿verdad? Encadena al dragón hasta el momento que Dios considera justo volverlo a soltar y ya después lo arrojan al lago de fuego? Es nuevamente esa referencia, pero ahí se plantea hacia el final de los tiempos ese encadenamiento de Satanás. No se habla que esto ocurra al inicio de los tiempos, como se describe en Enoc y en Génesis, bueno, en Enoc, perdón, y en estas cartas del Nuevo Testamento, Judas y Segunda de Pedro. Apocalipsis lo plantea a futuro. Será en el futuro cuando Satán y sus ángeles sean arrojados al abismo, no antes. No es antes de que hubiera humanos. Finalmente, visiones apocalípticas y el día del juicio. En el libro de los vigilantes, Enoc recibe visiones del juicio final, donde los justos serán compensados y los impíos castigados. Estas visiones incluyen imágenes de fuego, tormento y la restauración de la justicia divina. En la Biblia tenemos algo parecido en Daniel 7, 9 al 10, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está presentando pues una especie de escena de un Dios que está por juzgar a la creación. En Apocalipsis 20, 11 al 15 leemos: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nuevamente, la diferencia con Enoc es que el juicio de los ángeles se da en el inicio de los tiempos, después de que ellos han pecado con las mujeres, y aquí, en cambio, se traslada este juicio al final de la historia. Interpretación judía sobre el juicio. Las visiones apocalípticas en el judaísmo se desarrollan en libros como Daniel y el cuarto libro de Esdras, que veremos sobre todo a lo largo del mes de julio. Y aquí recompensa y castigo son centrales en la literatura apocalíptica judía. El libro de Enoc influye en esta tradición, aportando imágenes y conceptos que se ven reflejados en otros textos apocalípticos. Por otro lado, la lectura cristiana, el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento, muestra una clara influencia de las visiones apocalípticas del libro de los vigilantes. Los teólogos cristianos interpretan estas visiones como revelaciones del fin de los tiempos, donde Cristo juzgará a vivos y muertos. La conexión entre el libro de Enoc y las visiones de juicio refuerza la comprensión de la escatología cristiana. Después, intercesión y mediación de Enoc. En el libro de los vigilantes vemos que Enoc actúa como mediador entre los ángeles caídos y Dios, intercediendo en su favor, aunque sin éxito. Su papel como intercesor es central en el relato. En la Biblia, en cambio, leemos Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En Hebreos 11:5 se dice: por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado,
recibió el testimonio de haber agradado a Dios. El hecho de que Enoc pueda interceder por los ángeles ante Dios, según el libro de Enoc, ya es una referencia implícita a la santidad con que vivía este hombre, según el relato mítico de Enoc. Y en la Biblia, en Génesis y en Hebreos 11:5, tenemos estas referencias. ¿Qué significa caminar con Dios? Decíamos la vez pasada, significa llevar una vida santa, conducir tu vida según las orientaciones de Dios. No existían todavía los mandamientos o preceptos divinos que empiezan con la ley de Moisés. Aquí estamos ante un Enoc prediluviano o antediluviano. No existían, por tanto, la ley, los preceptos de la Torá, no existía nada de eso. Según el relato de Génesis, Enoc caminaba con Dios, es decir, que conducía su vida santamente. Ahora, ¿por qué Dios se lo llevó? Porque le fue de su agrado, como dice Hebreos 11:5. Dios consideró que Enoc era tan bueno que no merecía ser sepultado y por eso se lo lleva, como decimos ordinariamente, en cuerpo y alma al cielo y dice, este es para mí. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Interpretaciones. La judía, Enoc es visto como un hombre justo y piadoso. En la literatura judía apócrifa, como el libro de Enoc, se le otorga un papel más prominente como intercesor y visionario. La interpretación cristiana, en el Nuevo Testamento, Enoc es presentado como un modelo de fe, Hebreos 11:5. Su papel como mediador y su traslación al cielo prefiguran conceptos cristianos de la mediación de Cristo y la esperanza de la vida eterna. Es una relectura, por tanto, de la forma como se interpreta este personaje. Como conclusión, entonces, el libro de los vigilantes ofrece una rica fuente de temas teológicos que resuenan en la Biblia y en la teología judía y cristiana. Las narrativas de ángeles caídos, juicio divino, visiones apocalípticas e intercesión han influido en la interpretación de las escrituras y en la formación de doctrinas clave en ambas tradiciones religiosas. Los estudiosos reconocen tanto las influencias literarias directas como la compartición de ideas provenientes de un contexto cultural y religioso común durante el periodo del judaísmo del Segundo Templo, que es el periodo que va de más o menos el 518 a.C., cuando se termina de construir el Templo de Jerusalén por Zorobabel y su grupo de ayudantes, hasta el año 70 de nuestra era cristiana, cuando los romanos destruyen el templo. Todo ese es el largo periodo del judaísmo del Segundo Templo, el templo que construyó Zorobabel, del 518 más o menos antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Ahora sí, vamos a pasar directamente a los textos. Vamos a leer estos pasajes. No los voy a poner así para poder hacer mejor el zoom. Voy a echar esto para abajo. Ahí está. Bien, dice, caída de los ángeles y viaje celestial de Enoc. En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron, Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Semyasa, aquí ya aparece un nombre mítico, Semyasa, su jefe, el jefe de estos ángeles, de estos hijos de los cielos, les dijo, temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. O sea, por tan gran pecado. Le respondieron todos. Juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente.
Entonces juraron todos de consumo y se comprometieron a ello bajo anatema, es decir, bajo maldición. Eran 200 los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Estos eran los nombres de sus jefes: Semyasa, que era su jefe supremo; Uraquiba, Rameel, Jocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Yomiel y Araciel. Estos eran sus decuriones, una expresión extraña, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, aquí 10 Macho va haciendo una serie de comentarios al respecto de estos elementos que aparecen. Cuando habla de ángeles en el versículo 2, pone: las desearon los vigilantes y se extraviaron tras ellas. Es una variante que viene en una versión, me parece, griega de Enoch. Toda esta historia procede de Génesis 6:1 al 4 y refleja un mito anterior, probablemente persa, según Busset y Charles. Como vimos con el padre Jorge Vargas, es más bien es de literatura ugarítica. Contrastan con el libro de Jubileos, que dice: los ángeles descendieron a la tierra para enseñar a los hijos de los hombres a practicar el derecho y la equidad. Es decir, en el libro de Jubileos, los ángeles no cometen un pecado, sino más bien llegan como instructores de los hombres. Ángeles e hijos de los cielos son una doble versión de los Bene Elohim de Génesis 6. Angelou Theu en griego, ángeles de Dios. También sobre la caída de los ángeles se puede ver el Enoc eslavo, que es el llamado segundo libro de Enoc, que ya es de época cristiana, y la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que acabamos de mencionar. Ajá. En cuanto al nombre Semyasa, el líder de estos ángeles, el significado arameo de Semyasa significa mi nombre ha visto, o también él ve el nombre. La palabra Shem en hebreo significa nombre, y Yasa podría tener precisamente esta connotación de el haber visto algo o el ver algo. ¿Qué es lo que se ve? El Shem. Shem, nombre en hebreo, por tanto, su pronunciación sería más bien Shem Yasa y no Sem Yasa. Luego tenemos que en el versículo 6, el texto etiópico se considera corrupto, es decir, que ha sufrido alguna modificación. La variante griega dice que eran 200 los que bajaron en los días de Yared sobre la cima del monte Hermón. ¿Ah? Luego se habla de Ardis. Sería una mala lectura de Yared Eis. Sobre Yared se puede ver Enoc 106, versículo 13, y la expresión bajo anatema que aparece aquí en el texto que vemos es un juego de palabras a base de la etimología popular del monte Hermón, que es en hebreo el monte Baram, porque Aram es monte, y anatema pues viene siendo más bien como una expresión griega, pero que podría aludir a eso. Y luego en cuanto al versículo 7, donde vienen los nombres de los que cometieron el pecado,
Los nombres con diversas variantes aparecen en manuscritos etíopes. Un manuscrito griego nombra también 21 ángeles caídos, mientras que otro manuscrito solo contiene 20. ¿Okay? Entonces, recordemos que hay por lo menos 20 variantes etiópicas. Las tres listas de estas variantes proceden probablemente de una única lista original a través de diversas corrupciones. El diferente orden se explica porque el texto griego fue copiado de un manuscrito en el que los nombres, desde el cuarto en adelante, habían sido dispuestos en 4 columnas. Y bueno, pues muchos de estos nombres significan expresiones concretas. Ya decíamos, Shemyasa, mi nombre ha visto. Urakiba significa tierra del poderoso. Rameel significa tarde de Dios. Cocabiel significa estrella de Dios. Tamiel, Dios es perfecto, etcétera. Entonces, sí, prácticamente todos los nombres de estos ángeles caídos tienen un significado. Ajá. De ahí pasamos entonces al siguiente texto, capítulo 7. Dice, y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya, y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros, y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron en cinta y engendraron enormes gigantes de 3000 codos de talla cada uno. Consumían todo el producto de los hombres hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Entonces la tierra se quejó de los inicuos. Esa es la versión etiópica, que es la más larga. Del lado derecho viene una versión griega. Esto y todos los demás en el año 1170 del mundo tomaron para sí mujeres y comenzaron a mancharse con ellas hasta el momento del cataclismo. Fíjense como ya es como un resumen más añadiduras, como el número del año del mundo y la referencia a un cataclismo. Aquí todavía no se menciona un cataclismo, que vendría siendo el diluvio. La versión griega dice, estas les alumbraron 3 razas. La primera, la de los enormes gigantes. Estos engendraron a los Nefalim y a estos les nacieron los Eliud. Aumentaron en número, manteniendo el mismo tamaño y aprendieron ellos mismos y enseñaron a sus mujeres hechizos y encantamientos. Mientras que acá dice también que les enseñaron en salmos y conjuros y las adiestraron en recoger raíces y plantas. O sea, una especie de curanderas, pero que se veían también como brujas, ¿se fijan? Sí. En el fondo es esa idea. ¿Por qué se ve como malo esto? Pues porque la idea que está de trasfondo es que solo Dios es fuente de salud y la gente que hace conjuros, que hace sus ensalmos o sus Limpias. sus limpias y todo eso con plantas, pues es gente que no se pone en las manos de Dios, sino que está buscando una vía alternativa para conseguir la salud. Y a eso se le llamaba magia, a eso se le llamaba superstición. Ajá. Es cierto que a lo largo de los siglos se fue comprobando que sí hay plantas que pueden ayudar a que uno se sienta mejor, pero bueno, pues el relato es etiológico, ¿verdad? Trata de explicar la raíz, el origen del por qué existe cierta sabiduría popular en algunas comunidades, pero que a su vez, al ligarlas con estos gigantes que les enseñaron estas cosas, se está catalogando como algo malo y por tanto de fondo está la invitación a confiar en Dios para obtener la salud o para obtener prosperidad. ¿Ok?
Eso se nota pues en el texto de Enoc, que pues sí trata de proteger, digamos, el honor que a Yahvé se le debe dar, pero también bajita la mano al atribuir estas enseñanzas a los ángeles caídos, pues está tratando de desacreditar los conocimientos de sabiduría popular con respecto a las plantas, al manejo de plantas para buscar cierto beneficio. Bien, si quieren, vamos a ver acá, sí, vamos a cerrar con el capítulo 8. Versión etiópica del lado izquierdo, que vemos es corta. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, petos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos, como alcoholar los ojos y embellecer las cejas, y de entre las piedras, las que son preciosas y selectas, todos los colorantes y la metalurgia. Hubo gran impiedad y mucha fornicación, erraron y se corrompieron sus costumbres. Amesarac adiestró a los encantadores y a los que arrancan raíces. Armaros, que es el nombre de uno de los ángeles, enseñó cómo anular los encantamientos. Baraquiel a los astrólogos. Cocabiel los signos. Tamiel enseñó astrología y Asradel el ciclo lunar. Pero los hombres clamaron en su ruina y llegó su voz al cielo. Ajá. ¿Qué tienen en común estos elementos? Espadas, cuchillos, escudos, petos, metales y técnicas, brazaletes y adornos. Los primeros tratan de la guerra, que digan son Sí. instrumentos de guerra, y los segundos son instrumentos de vanidad, brazaletes, adornos, como embellecer las cejas, etcétera, Cosméticos. cosméticos, ¿verdad? Ahora, la versión griega de Enoch le echa más rollo. Asael, el 10º de los jefes, fue el primero en enseñarles a fabricar espadas, escudos y toda clase de instrumentos bélicos. Está la referencia. También los metales de la tierra y el oro, cómo trabajarlos y hacer con ellos adornos para las mujeres y la plata. Les enseñó también a hacer brillantes los ojos, o sea, a embellecer los brillantes, embellecerse las piedras preciosas y los tintes, era tintes de cabello. Los hombres hicieron tales cosas para sí y para sus hijas, pecaron e hicieron honrar a los santos por la vanidad. Hubo entonces una gran impiedad sobre la tierra y corrompieron sus costumbres. Luego el gran jefe Semyasa les enseñó los encantamientos de la mente y las raíces de las plantas de la tierra. Farmaros, otro ángel, les enseñó hechicerías, encantos, trucos y antídotos contra los encantos. El 9º les enseñó la observación de los astros, el 4º la astrología, el 8º la observación del aire, el 3º les enseñó los signos de la tierra, el 7º los del sol, el 20º los de la luna. Todos ellos comenzaron a descubrir los misterios a sus mujeres e hijos. Después de esto comenzaron los gigantes a comerse las carnes de los hombres y estos empezaron a disminuir en número sobre la tierra. Luego tenemos aquí otra variante, S2, es dentro de la nomenclatura, que nos propone aquí 10 macho. Entonces elevaron sus voces los hombres hasta el cielo y dijeron, presentad vuestro caso ante el Altísimo y vuestra perdición ante su gran gloria, ante el Señor que reina sobre todos por su grandeza. Hasta ahí este pasaje. Entonces, claramente se ve que el autor de la versión griega, que es más tardía, le echa más de su cosecha. El autor de la versión etiópica es más escueto, pero en el fondo notamos una interpretación teológica de la guerra y Vanidad. la vanidad por los cosméticos y todo esto, como relacionados con estos seres caídos
que corrompen a la humanidad con estas ideas bélicas y de belleza o de vanidad, que arrastran a los hombres, como se dijo por ahí, ajá, y pues van corrompiendo a la humanidad. Entonces, no solamente hay una corrupción por sangre, por la mezcla de la sangre de humanos con una semilla, por decir así, de estos ángeles, sino también la corrupción del interior de la persona. Ujú. La persona o el ser humano, por tanto, tiene una doble situación de complicación por su raíz, por su origen y además por sus, digamos, por su vida interior, su moralidad. Ajá. ¿Qué podríamos agregar? Por ejemplo, aquí Diezmacho en el inicio del capítulo 8 presenta a Azazel o Asael, según estas variantes que encontramos en los manuscritos, igual que a Asael, el 10º de los jefes. Azazel aparece en Levítico 16:8, nombre de un demonio que habitaba en el desierto, el llamado que se devoraba al chivo expiatorio, ¿se acuerdan? Sí. Para el redactor del primer libro de Enoch sigue siendo una potencia hostil a Yahvé. O sea, Azazel es un demonio, en pocas palabras. Curiosamente, el nombre no aparece en la lista del capítulo 6. Metales, sobre los metales, que decir, el texto etiópico corregido de acuerdo con el texto griego. Para el contenido, pues se podría ver como Tertuliano menciona o hace un comentario sobre los metales utilizados aquí. Tenemos también la expresión alcoholar con un sombreado de polvo finísimo de antimonio. Entonces, alcoholar no significa alcoholizar, sino que es una sombra que se pone por los ojos hecha con polvo fino. Tenemos también la referencia a la metalurgia, un texto corregido por el especialista Charles. El texto etiópico literalmente dice, y el mundo se cambió. Y finalmente, el nombre Amesarak no aparece en la lista etiópica precedente del capítulo 6, aparece solo en el capítulo 7, podría ser el nombre que falta para completar los 21 nombres de los decuriones. Ahora serían 20 decuriones más el jefe, que sería Semyasa. El especialista Gnib lo interpreta como una corrupción interna del etiópico por Semyasa. Por tanto, vemos que ni siquiera entre especialistas todos se ponen de acuerdo. Es más bien, estamos, fíjense, si el Enoch etiópico es el texto más antiguo, resulta que hay 20 variantes. Hay 20 copias etiópicas de Enoch que no coinciden del todo, ni siquiera en los nombres de los ángeles caídos. ¿Ah? Y así también el Azradel, que aparece en el capítulo 8, es muy probablemente una corrupción del llamado Sartael, que aparece en el capítulo 6 o 7. A ver, déjenme ver. Creo que es en el 7, sí. Muy bien, pues hasta ahí le dejamos. Vemos entonces qué vamos aprendiendo. ¿Qué vamos aprendiendo de este libro? Sus contactos, vemos, contactos con el judaísmo, contactos con el cristianismo primitivo, donde sorprende que en pleno siglo segundo, época de la segunda de Pedro, sigue habiendo comunidades cristianas que consideran prácticamente un libro inspirado o un libro demasiado elevado espiritualmente, el libro de Enoch, por la forma en que colocan contenidos de Enoch o de este libro de vigilantes que forma parte del libro de Enoch, lo colocan dentro de su discurso, pues para mí dan a entender que consideran el libro bíblico, lo consideran un libro inspirado por Dios, pero pues son las únicas referencias explícitas que encontramos entre las cartas del Nuevo Testamento y bueno, pues eso da mucho que pensar, ¿no?
Lamentablemente no tenemos más información sobre el cristianismo primitivo, pero pues ahí está el punto. Vemos que entonces el libro de Enoc, como les comentaré más adelante, ya en la próxima clase, pues sí, contiene elementos que son retomados en siglos posteriores, en algunos concilios y en enseñanzas hasta de los exorcistas de la actualidad. Si ustedes buscan por ahí conferencia del exorcista fulano de tal, les voy a pasar ahí unos nombres de exorcistas recientes que hablan del tema de los ángeles caídos. Prácticamente todos se basan en el libro de Enoc, no en la Biblia, sino en el libro de Enoc, para justificar el por qué se piensa que hay ángeles caídos o demonios que están poseyendo gente. Porque la Biblia no tiene suficiente explicación al respecto, entonces utilizan una obra contemporánea a ciertos libros bíblicos, que es el libro de Enoc, y de ahí entonces toma fuerza esta explicación que no está en la Biblia, pero que sí se nota la influencia de Enoc en muchos especialistas, incluso entre los exorcistas que tenemos en muchas de nuestras diócesis. No significa que crean mitos, simplemente el libro de Enoc nos cuenta de algún modo lo que pues solo Dios sabe cómo ocurrió. Por eso se llama relato mítico, pero no es que se tenga que negar la existencia de demonios porque aparezcan en el libro de Enoc, ¿no? Más bien, el libro de Enoc los presenta una vía de explicación de cómo surgieron estos demonios, pero nada más. Ajá. Tampoco es palabra de Dios, simplemente es una expresión de una creencia que se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo. Sí, Bien, yo creo que ya es perdón, una interpretación ligeramente posterior de volver estos ángeles caídos, demonios, ajá, porque aquí lo que vemos es que son ángeles caídos, bueno, que deciden descender a convivir con los humanos, ¿no? Con las ajá, humanas. Todavía no se volvieron demonios, simplemente tomaron una iniciativa, hicieron un pacto y bajaron a enamorar a las mujeres, ¿no? A las muchachas. Y ajá, yo veo también un paralelismo muy interesante, no nada más en la cuestión de buscarlas y digamos, tener relaciones con ellas y tener hijos, sino también revelar conocimientos que hasta ese momento entendemos estaban reservados a la dimensión, digamos, de lo más cercano a Dios. Entonces, como vemos en el Génesis que se ve el pecado original en la desobediencia, pero también en la búsqueda del conocimiento, ¿no? así es. Porque dice, si comes, le dice la serpiente, si comes de este árbol, serán como dioses. ¿Por qué? Porque tendrán el conocimiento y podrán diferenciar el bien y el mal. Exacto. Pero yo aquí esto no veo todavía diablos, o sea, Ajá, realmente todavía, digo, sí se están comportando mal, pero yo también descubro que dice, los amarra, los pone en cadenas y los reserva en un lugar oscuro esperando el juicio del último día. No es que se queden sueltos y haciendo, promoviendo el mal y metiéndose en las personas ni nada. Todavía no son ese demonio, ¿no? exacto. Sí, hay muchas diferencias en cuanto a la forma de concebirlos, ¿verdad? ¿Cómo se les Sí. entiende? ¿Cuál es el tipo de concepción que se tiene de ellos? Que fue variando con el paso de los siglos, sí. Muy bien, muy buena observación. Bien, pues les doy la bendición y nos vemos entonces pasado mañana. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, que pasen muy bonita noche. Igualmente a todos. Buenas noches, bye. Bendiciones. Esta mañana. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Hasta